Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre algo importante y es el exceso de azúcar que consumimos sin siquiera saberlo. En particular, vamos a hablar sobre un delicioso pero engañoso paquete de chucherías, los filipinos. Prepárate para descubrir la verdad oculta detrás de estos dulces que son favoritos para muchas personas. Al final del vídeo también voy a ir abriendo, fíjate, todos estos sobrecitos de azúcar que son los que hay dentro de este paquete. Así lo vemos de una forma visual, pero antes quiero que entiendas todo el mecanismo del cuerpo cuando comemos esto. Por otro lado, quiero decirte que en la mayoría de los casos los filipinos están hechos principalmente de galleta o masa de harina blanca. Además llevan crema y chocolate. Aproximadamente la galleta contiene alrededor del 60-70% del peso total. Usando un promedio del 65%, podríamos estimar que un paquete de filipinos de 128 gramos contendría alrededor de 83 gramos de galleta o harina blanca, que ya verás por qué te explico esto también. Así que también te voy a enseñar la cantidad de harina blanca refinada y te lo voy a mostrar poniendo tanto el azúcar como la harina en los dos vasos. ¿Y sabes por qué? Porque el índice glucémico de la harina blanca y del azúcar son prácticamente el mismo, es decir, el más elevado de todos. El índice glucémico es una medida que indica cómo los alimentos ricos en carbohidratos afectan a los niveles de glucosa en sangre. El azúcar y la harina blanca son dos alimentos que contienen carbohidratos y pueden tener efectos diferentes en los niveles de glucosa en sangre. Aquí te voy a comparar una diferencia entre el azúcar y esta harina blanca. Fíjate, el azúcar o el azúcar común, conocido como sacarosa, este que ves aquí, tiene un índice glucémico alto. Esto significa que se digiere y se absorbe rápidamente, lo que provoca un rápido aumento de los niveles de glucosa en sangre. El índice glucémico del azúcar se considera en 65 o más, dependiendo un poquito de la fuente. En cuanto a la harina blanca que se utiliza comúnmente en los productos como los filipinos o los horneados o los alimentos procesados, tienen un índice glucémico también alto. El procesamiento de la harina blanca lo que hace en ese proceso se elimina parte de la fibra y otros nutrientes que resulta que tengan una digestión y absorción más rápida que los carbohidratos presentes en una harina integral. El índice glucémico de la harina blanca se estima a también alrededor de 65 o 80, o sea, muy alta. Y como sé que vamos a ir comiendo alguna cosa de esta de vez en cuando, ¿verdad? Yo incluido, te diré un truco para que sepas en qué momento va a ser menos perjudicial. Antes de comenzar, echemos un vistazo a este paquete de filipinos. A simple vista, estos dulces parecen inocentes y tentadores, pero ¿qué hay detrás de su apariencia amigable? Un filipino, aquí viene la sorpresa, una sola porción de filipinos, que equivale a unos pocos bocados o un bocado para algunos, contiene una cantidad alarmante de azúcar. De hecho, aproximadamente 2,5 gramos de azúcar en un filipino. Un filipino, esto pesa unos 8 gramos, por lo que casi el 30% de su peso es azúcar pura y dura. Luego está que otro 2,5% son harina blanca, harina refinada, es otro 30%, es un hidrato de carbono, como te he dicho, con un alto índice glucémico, casi igual que el del azúcar. Y esto nos va a producir un importante pico. Un paquete tiene 15 filipinos, por lo que 2,5 por 15 estamos hablando de unos 30 gramos de azúcar que se encuentran en un solo paquete. Esto equivale a unos cuantos de sobres, que al final, ¿ves pensando cuántos crees que es? Porque al final te lo voy a decir. Piensa que los efectos del consumo excesivo de azúcar son bastante alarmantes, ¿no? De hecho, te diría que nos podríamos plantear por qué deberíamos preocuparnos por el exceso de azúcar en nuestros alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, consumir demasiado azúcar puede llevar a un aumento de peso no deseado porque aumenta también el riesgo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, pueden dañar nuestros dientes y aumentar la probabilidad de desarrollo, por ejemplo, de diabetes tipo 2. Es esencial tomar conciencia de lo que estamos comiendo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha establecido y ha recomendado que el consumo de azúcar diario, en el cual añadido, deberían ser, pues,
Para adultos y niños también se recomienda que este consumo de azúcar añadido no supere el 10% de la ingesta calórica total diaria. Pero idealmente se sugiere reducirlo aún más, al 5%, para realmente obtener beneficios para la salud. O sea que ya estamos en niveles muy bajitos. Esos van a ser muy pocos gramos. Eso estamos hablando de que a lo mejor son 10 gramos de azúcar al día en total. Ahora quiero decirte cómo te afectan los picos de glucosa en sangre cuando tomamos mucha. Primero nos puede acortar a corto plazo, ¿no? Nos puede dar fatiga, síntomas pues, de cansancio. En la menopausia nos puede dar pues, que sean unos desequilibrios hormonales, afectar al deterioro cognitivo. Los niveles de glucosa cuando están desequilibrados contribuyen al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Nos puede salir más acné, tener eczema, psoriasis, artritis, cataratas, Alzheimer, aumento de cáncer, se ha visto mucho aumento de cáncer, problemas intestinales, enfermedades coronarias, temas como la infertilidad, el síndrome de ovarios poliquísticos y la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes 2, así como pues el hígado más graso y demás. Fija que cada día en nuestra vida, si hacemos muchos picos de glucosa, como vemos ahora en esta gráfica, nos puede representar pues, un efecto importante. Si trazaras tu nivel de glucosa en un gráfico cada minuto de cada día, la línea que uniría los puntos tendría los picos y valles de glucosa. Esta gráfica presentaría tu curva de glucosa. Si hacemos cambios en nuestro estilo de vida para evitar los picos, aplanamos nuestras curvas de glucosa. Cuanto más planas sean nuestras curvas de glucosa, mejor. Con unas curvas de glucosa más planas, reducimos la cantidad de insulina, una hormona que se segrega como respuesta a la glucosa. Y esto en el cuerpo es muy beneficioso, ya que demasiada insulina es uno de los principales causantes de la propia resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el síndrome de ovarios poliquísticos. Con unas curvas de glucosa más planas, también aplanamos de forma natural nuestras curvas de fructosa. La fructosa se halla en los alimentos dulces junto a la glucosa, lo cual también es beneficioso. Y demasiada fructosa aumenta la probabilidad de tener obesidad, enfermedades coronarias e hígado graso no alcohólico. Pero si quieres que te hable de la fructosa, déjame aquí abajo un comentario y bueno, sin ningún problema hacemos otro vídeo de ello. Ahora vamos a ver la cantidad de azúcar y harina blanca que nos hemos metido en el cuerpo al comernos este paquete de filipino. Hemos dicho que un filipino, lo hemos analizado, tiene 2,5 gramos de azúcar pura y dura, más las harinas, que nos queda eso por analizar. Entonces, estos sobrecitos de azúcar que ponemos en el café, fijaros que aquí pone que contiene 6 gramos. 6 gramos. Si hacemos una muy fácil multiplicación, sabemos que 2,5 por 15 filipinos que hay aquí, por 15 filipinos, estamos hablando de 37,5 gramos. Vamos a redondear. 6 gramos, 12, 36 gramos. O sea, hemos dicho que en este fabuloso paquete de filipinos hay 6 sobrecitos de estos. 6 sobrecitos que aquí abiertos, si hacemos el ejercicio de añadirlo, pues mira, esto, por un lado, es la cantidad de azúcar que hay dentro de este paquete de filipinos. Acuérdate que hemos dicho que la OMS estábamos hablando de unos 5-10 gramos máximo de azúcar. Aquí hay 36 en un paquete. Aquí añade todo el resto, ¿no?, de azúcar que puede haber en toda la alimentación que hacemos durante todo el día. Pero es que, como hemos dicho, no solo valoramos el azúcar para saber el impacto que tiene en nuestra nutrición, en nuestro metabolismo, en nuestra salud, sino que además había otro ingrediente, ¿verdad?, que hablábamos, que era la harina, que es una harina blanca procesada que tiene un índice glucémico prácticamente como el del azúcar, o sea que va a acompañar muchísimo al impacto de este azúcar. La diferencia es que aquí esto es sacarosa, que es glucosa más fructosa, que la fructosa tiene también otras consecuencias, ¿no?, en exceso. Aquí serían más moléculas de glucosa con un
alto impacto o un alto nivel de acción sobre nuestra glucemia sanguínea, o sea, va a elevar mucho porque aquí no hay fibra. Esto es la harina, esta es la cantidad de harina que hay. Entonces, al final, estos son los dos principales ingredientes, además de las grasas que no hemos hablado. Las grasas no hemos hablado, pero la grasa que lleva, ya os digo que no es una grasa de excelente calidad. Os hice un vídeo que os dejo por aquí sobre las grasas y esto lo hice con una bolsa de patatas fritas, de chips, que ahí puedes también entender que prácticamente podríamos darle una similitud al tipo de grasa que lleva con lo que se ha fabricado los filipinos, ¿vale? Así que, bueno, como sé que esto pues está muy presente en nuestro consumo diario y en la población y además lo vamos a consumir y se va a consumir, también me gustaría que entendieras que no es lo mismo consumirlo en unas determinadas circunstancias que en otras. Y aquí es donde quiero darte bueno, más que de secreto o truco, sino este conocimiento para que tú entiendas. Fíjate, una persona cuando tiene un nivel de musculatura activo, despierto, que trabaja, es decir, alguien que ha hecho ejercicio, va a tener su sensibilidad a la glucosa y a la insulina mucho más saludable, es decir, va a ser mucho más sensible tanto a la glucosa como a la insulina. Esto va a hacer que realmente muchas partes de estos hidratos de carbono entren en la reserva de energía del músculo, incluso le den energía a la célula si estás haciendo ejercicio en ese momento. Y esas curvas que hemos visto de aplanamiento o no de la glucosa van a estar más planas en alguien que consume esto pues después de hacer ejercicio, que no quiero decir, no me malinterpretéis, por favor, simplemente os estoy explicando el impacto que tiene sobre la glucosa. Va a ser menor si has hecho ejercicio que si no lo has hecho, que si estás sedentario, que si estás en el sofá de casa y no has hecho nada en todo el día y al final acabas el día tomando esto, ¿vale? También va a ser diferente el impacto si has tenido una buena comida anterior a esto, al filipino, es decir, si has comido alimentos ricos en fibra, en vegetales, en verduras, en todo esto va a hacer que tengas unos nutrientes que frenen cómo esto va a entrar en tu sangre. Va a ser el pico de glucemia va a ser menor si previamente te has tomado, yo que sé, una buena ensalada, un buen plato de verduras y luego has tomado esto. Con esto no quiero decir que sea la estrategia para comer filipinos. Me explico, Simplemente estamos analizando qué es lo que pasa. Así que en algún momento, cuando vayamos a comer esto, pues si antes hemos comido eso, seguro que nos afectará menos. Lo ideal es, por supuesto, no abusar de esto, intentar comer lo menos posible y, bueno, pues la vez que lo comamos, si es puntual y todo mi contexto de salud tiene su equilibrio y demás, pues seguro que nos va a impactar menos que el que lo come de forma ocasional y diaria, ya sea el filipino o ya sea cualquier otra cosa. Hasta aquí todo, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayamos visto de una forma más visual y gráfica y nos vemos en el próximo.